Soy Carlos Sarmiento y el día de hoy vamos a hablar del proyecto transversal del cual hacen parte los estudiantes Alejandro Quiseno, Santiago Matías y Juan Cárdenas. Este proyecto tiene como objetivo explicar de manera entretenida y didáctica un tema visto en las clases de biología. Esto haciendo uso de las TIC, tecnologías de la información y la comunicación. El tema que escogimos es el de la herencia genética. Y bien, ¿qué es la herencia genética? La herencia genética es aquel proceso mediante el cual se transmiten características y rasgos biológicos hereditarios por medio de los genes, los cuales pasan de generación en generación por medio de progenitores. Para entender mejor este tema debemos hacer uso de los cruces genéticos, tema del cual mi compañero va a explicar. Los cruces genéticos son aquellos procesos en los cuales se genera una reproducción entre dos seres vivos, los cuales tienen diferentes combinaciones de genes o características hereditarias. Al momento de realizarse este proceso de reproducción, el objetivo principal se basa en obtener una serie de datos que se van estudiando para calcular la herencia de rasgos específicos a través de las generaciones. Estos cálculos son principalmente elaborados en una tabla llamada cuadro de Punnett, el cual calcula la probabilidad de obtener una característica en específico. Existen varios tipos de cruces genéticos, y estos son los dos más comunes. El monohíbrido. Este cruce se caracteriza porque al momento de analizar dicho proceso de reproducción, solo se analiza la probabilidad de obtener una sola característica en específico. El otro tipo de cruce es el dihíbrido, que a diferencia del monohíbrido, este se caracteriza porque está calculada la probabilidad de obtener dos características en específico al mismo tiempo. Al momento de realizar este proceso de cruces genéticos se tiene que tener en cuenta las tres leyes de Mendel, creadas por un monje agustino llamado Gregor Mendel, quien en el siglo XX, a través de una serie de experimentos realizados en guisantes, halló y describió dos leyes, las cuales relatan el concepto de elementos hereditarios dominantes y recesivos. Su primera ley, es decir, la ley de la segregación, establece que mediante el proceso de la creación de gametos, los alelos, es decir, las variantes de un gen, se segregan o se separan de manera independiente. Como resultado de esto, cada gameto lleva solo un alelo de cada par de genes, es decir, que rasgos hereditarios de los progenitores se transmiten a través de unidades discretas, los alelos, quienes no se mezclan entre sí. En resumidas palabras, un individuo recibe un alelo de cada progenitor para determinado rasgo. La segunda ley de Mendel, o ley de la distribución independiente, declara que los alelos de diferentes genes se heredan de forma independiente, lo que significa que al momento de generarse una herencia de un gen no afecta a la herencia de otro gen. Esta ley se ve aplicada en el proceso de cruces dihíbridos. La tercera ley de Mendel, o ley de la dominancia y la recesividad, a pesar de que no fue creada por Gregor Mendel, se le otorga debido a sus grandes intervenciones en el mundo de la genética. Esta ley establece que hay alelos dominantes, es decir, alelos que se manifiestan en el fenotipo, o es lo mismo que decir características observables, aunque también relata la existencia de los alelos recesivos, aquellos que para manifestarse en la característica común deben haber un par de alelos recesivos.